donde pues ellos piden no ser olvidados y aseguran que han sido torturados y que se sienten como si estuvieran, dicen ellos, en un campo de concentración. Dicen que solamente reciben una alimentación al día y son presionados para que declaren, para aceptar los cargos endilgados por el crimen del presidente haitiano. Frente a esta situación que viven estos colombianos, independientemente de que sean culpables o no, ¿cuáles derechos se les están vulnerando? ¿Qué pueden hacer, qué puede hacer el gobierno colombiano penalmente? ¿Cómo van a ser judicializados? Pues hay unas dudas al respecto y por eso pues nos hemos comunicado y está con nosotros en este momento Mario Urueña. Él es profesor en la Universidad del Rosario, tiene formación en teorías de las relaciones internacionales, de derecho internacional y también de geopolítica, y tiene estudios de conflicto armado y seguridad internacional. Profesor Urueña, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Sonia. Un saludo a toda la mesa. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor, y hablemos entonces de qué manera pues se le puede garantizar el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales y principalmente pues al debido proceso, teniendo en cuenta que pues hay una declaración universal de derechos humanos que afirma que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Bueno, claramente el debido proceso es un derecho fundamental con el que cuenta toda persona, indistintamente de donde esté. No solamente hay que remitirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino incluso al mismo Tratado San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues, establece que el debido proceso entre los firmantes, entre los cuales obviamente está Haití y está Colombia, pues son derechos que deben garantizarse sin importar si son culpables o no. Es decir, la discusión de si son responsables de lo que se les endilga o si son inocentes va por otra vía, indistintamente de su culpabilidad o no, pues debe garantizárseles un debido proceso, bien sea directamente por el Estado de Haití, que es el que tiene la jurisdicción frente al caso, pero como evidentemente ellos son ciudadanos colombianos, ahí también cabe una competencia personal de parte del Estado colombiano por la vía del derecho consular para pues hacer seguimiento y control de este cumplimiento de derechos, so pena de recurrir a instrumentos interamericanos para que se hagan efectivos estos derechos. Bueno, fue algo grave que pasó, fue el asesinato de un presidente de un país y bueno, involucrados los colombianos y es realmente grave. ¿Cuál es ese apoyo jurídico que se le pueda a dar a ellos? ¿Cuál es esa asistencia jurídica, esa posibilidad de contar con el apoyo también de alguna oficina de derechos procesales? No sé cómo se pueda manejar esto porque ellos han denunciado maltrato, han denunciado que han sido violentados, que han sido torturados de una forma pues infame según lo que han contado ellos en los últimos días. Entonces, ¿cuál es ese apoyo jurídico? Bueno, insisto, esto se tiene que remitir a las relaciones consulares, entonces evidentemente entre Colombia y Haití existe, hay un consulado honorario en Puerto Príncipe, no hay una embajada, la embajada está en República Dominicana, pero la embajada es concurrente para Haití. Por eso, pues, en estos últimos días, la Cancillería de Colombia, pues, envió una comisión humanitaria compuesta por funcionarios de la propia Cancillería, de la Defensoría del Pueblo, el cónsul honorario, el embajador, justamente para hacer seguimiento. Hasta ahí se ha permitido pues que se haga la visita, es decir, como que el Estado haitiano ha permitido que se observe la situación de precisamente de los detenidos, ¿no? Porque todavía no están imputados, pero pues están detenidos obviamente, y pues que se les garantice este debido proceso. Entonces, digamos que ahí lo que puede hacer Colombia, insisto, no importa si son culpables o no, es que si este debido proceso no se les garantiza, si como pues tú señalas, han sido torturados, ¿no? Obviamente se violan todos estos acuerdos sobre la prohibición de la tortura, pues ya Colombia podría pues recurrir eh, primero ante la Comisión para que pudiera ser Interamericana de Derechos Humanos o incluso demandar al Estado haitiano ya en un caso extremo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo ocurrido. Entonces hay evidentemente instrumentos que permitirían garantizar estos derechos, ¿no? Pues hay un Estado ahí que creo yo ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido, siempre con el fin de que, insisto, más allá de la culpabilidad, pues se puedan preservar estos derechos. Ellos obviamente tienen derecho a un abogado porque los familiares también decían eso, o sea, no se les ha permitido a alguien que los defienda ya
el abogado tiene que ser de Haití o puede ser pues un abogado internacional independientemente si sea Haití o de Colombia o de otro país. Digamos, el primer problema ahí sí sería que como la jurisdicción la tiene Haití, así sea de otro lugar, tendría que tener, pues, evidentemente, el aval, el conocimiento, además del derecho haitiano, ¿no? Pues, obviamente, las credenciales para ejercer ahí, porque todavía no es un caso de derecho internacional, o sea, todavía este caso no se ha llevado ni ante la Comisión, ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede ocurrir, ya digamos, si se agotan las instancias internas, pero en este momento, que es un momento en el que simplemente la única jurisdicción que hasta ahora importa es la de Haití, pues, obviamente, debería ser pues, un abogado que, pues, tenga permiso, ¿no? O aval para ejercer derecho allá, bien sea de oficio, bien sea contratado, porque ahí tal vez, Sonia, me desvío un poquito. Una de las cosas que ocurre es que este es un derecho para todos y tal vez yo creo, Sonia, lo complicado del caso es que, pues bueno, cuántos colombianos en otros países, no solamente en Haití, este es un caso pues sí emblemático, pero por ejemplo en la misma China, donde pues el narcotráfico es penalizado con pena de muerte, y hay muchos colombianos que pues obviamente han incurrido en este delito, o el mismo Ecuador, España, Estados Unidos, pues tal vez es el problema, ¿no? Que este es un derecho que deberían tener todos y que se siente, no deja tener como en el aire esta sensación de que se están privilegiando a unos colombianos sobre la inmensa mayoría, porque sí, es cierto que tiene que haber un acompañamiento consular, es cierto que se debe garantizar un debido proceso, es cierto que tiene que haber un acompañamiento de un abogado, pero porque a ellos sí, ¿sí? O sea, tanto despliegue, como te digo, o sea, una comisión humanitaria de la Cancillería, el propio embajador del Estado vecino asistiendo, el cónsul, y por ejemplo a los miles de colombianos que están en otras prisiones, en situaciones donde pues incluso muchos de ellos seguramente serán inocentes, claro, otros serán culpables, otros inocentes, pero pues eso no les niega ese derecho y tal vez es lo que queda un poco, es el sinsabor que queda en el aire al privilegiar a estas personas por encima del conjunto de los colombianos que padecen situaciones similares en el exterior. Profesor Urueña, con los muy buenos días, mil gracias por acompañarnos. Yo me salgo un poquito también del tema jurídico, ¿no? Digamos, Sí. de lo que se entiende por este marco. Y quería preguntar, digamos, ¿qué tanto influye esa presión política, digamos, el contexto que se está viviendo? Porque evidentemente en Colombia me parece a mí que se han dado dos posturas, ¿no? Digamos, el de no importa si sean inocentes o culpables, pero pues son colombianos, ¿no? Ujú. Y se deben atender como tal. Y hay otra postura que dice, no, o sea, cometieron un delito, son exmilitares, o sea, se le mete el tema de Estado, fueron exmilitares, hacen parte, digamos, de esa lógica estatal, entonces están allí por algo, porque realmente si eran mercenarios. Otros están diciendo, no, mire, si fueran exguerrilleros ya la ONU se hubiera metido y estaría Santos y estaría todo el mundo, pero como son exmilitares lo están dejando podrir en la cárcel. O sea, se llevó la polarización nuestra misma de la política a este caso. Y evidentemente también creo yo que el Estado haitiano y las autoridades haitianas pues tienen de cierta manera algunos intereses, ¿no? Es que, o sea, mataron al presidente y no se sabe también quién está detrás de eso, si está evidentemente, digamos, el Estado, el aparato haitiano, si hay grupos políticos detrás, o sea, también digamos que es supremamente complejo el tema. ¿Qué tanta presión tiene lo político ese tema de unos con otros? Por ejemplo, la periodista Salud Hernández ha sido muy enfática, ¿no? Y ella, por ejemplo, fue la que estimó esto, ¿no? Si fueran guerrilleros, estaría la ONU y estaría todo el mundo allá auxiliándonos en materia de derechos humanos. ¿Qué tanto juega esto en este caso? Porque me parece a mí que ha salido del tema carcelario, del tema punitivo, al tema evidentemente político e internacional que pues está en medio de una polarización colombiana, ¿no? Más o menos izquierda con derecha. Sí, básicamente, Camilo, también con los buenos días para ti. Creo que esto, y me parece interesante tu punto porque esto desborda lo jurídico totalmente, ¿no? Porque, digamos, jurídicamente, si uno lo pone en el plano de los derechos humanos, ni siquiera por ser colombianos, por ser personas, es decir, o sea, por ser americanos, entonces decía la Convención Americana de Derechos Humanos, pues garantiza este derecho al debido proceso entre los estados pues, solamente suscriptores y que ratificaron el instrumento, como es el caso de Haití. Es decir, Haití por ser suscriptor de la Convención Americana está obligado a garantizarle a cualquier persona en su territorio, sea extranjero, sea nacional, sea culpable o sea inocente,
este debido proceso. Y ahí digamos que se cierra la discusión jurídica. Ya todo lo que hemos hablado, y me encanta como lo señalas Camilo, termina teniendo grandes tintes políticos, ¿no? Y partía de lo que yo le decía ahorita a Sonia, es decir, yo creo que si uno fuera un colombiano que está en una cárcel en el Ecuador o en España y que es inocente, porque yo creo que como hay culpables hay inocentes, y ver, por ejemplo, a este lado del mundo que independientemente de que lo hayan torturado o no, porque lo torturaron y fue muy cruel la tortura, independientemente de que lo hayan asesinado o no, ¿cierto? Porque hay versiones hacia un lado o hacia el otro. Lo que están haciendo ellos no era legal. O sea, es decir, así fue una cuestión de ir a simplemente, algunas versiones que decían simplemente retenerlo, ¿no? O sea, esta operación, más allá de que si fueron culpables o no del asesinato, pues deja muchas dudas y uno no puede pensar que más allá de que hayan hecho esto puntualmente, la actuación no se haya salido del marco legal haitiano. Es decir, algo ilegal hubo, sea el asesinato, la tortura o sea simplemente el tratar de retenerlos. O sea, es decir, casi que de todas las versiones el 90% señala que de algo son culpables y responsables. Es decir, a algo tienen que responderle ellos frente a la justicia de Haití. Pero, pues solamente, insisto, el argumento de la periodista es muy maniqueo. O sea, claro, si eso ocurre con los guerrilleros, pero a mí me parece que entramos en ese maniqueísmo y que si fueran guerrilleros o no, pues la verdad, ellos son como tú o como yo, porque ellos no son militares activos, es decir, ellos son ciudadanos colombianos, no iban en una misión oficial. Y eso es lo que a mí personalmente me preocupa mucho el discurso que está manejando. Porque si una cosa es que fuera un despliegue militar oficial del Estado colombiano, digamos, para una misión, por ejemplo, cuando enviamos batallones a Corea, por ejemplo, hemos enviado pues, misiones de soldados a otros lugares. Ah, claro, esa es una discusión donde pues, es el Estado colombiano el que envía a sus hombres activos a hacer operaciones militares o a participar en conflictos. Eso es una discusión. Estas personas ya pues fueron militares, como decía Sonia, decir, pero o pidieron la baja o por diferentes motivos ya no hacen parte de la fuerza, es decir, son ciudadanos colombianos como tú o como yo, ¿cierto? Que pues se vieron involucrados en esta situación. Entonces, decir que si son guerrilleros o no hubiera pasado lo mismo, no, pues es complicado. Porque además, si hay algo que es aquí grave, Camilo, es que estas compañías que se crean para prestar estos servicios, claro, algunas compañías hacen determinadas cosas digamos, donde los contratos son, digamos, a la luz del día, ¿no? Todo es muy claro, pero esta era una operación encubierta, sea como si era una compañía irregular que funcionaba en Miami, una compañía de garaje, ¿m? Que contrata a unos soldados, así sea con ex soldados, perdón, sí, mercenarios al final, para que cumpla una función, sea simplemente cuidar, o sea unas operaciones encubiertas, ellos pues terminan dirigiéndose a esto, y uno obviamente nunca sabrá bien qué fue lo que ocurrió. O sea, puede que algunos supieran, otros no, puede que todos supieran qué pasaba, puede que fueran engañados, porque ese es precisamente el problema de todo esto, que toda la información es tan confusa porque no hay algo que permita hacer un control y seguimiento de lo que iban a hacer, porque es un contrato firmado debajo de la mesa, donde simplemente es la palabra de cada quien diciendo cada cosa, lo que termina enrareciendo muchísimo el ambiente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno diría, pienso yo, sin meterle mucho teoría a la conspiración, Camilo, que me es difícil pensar que alguien en los servicios de inteligencia de Estados Unidos no supiera esto. Es un golpe de esta magnitud. Así, yo no estoy diciendo nada que Washington, ¿no? Que Estados Unidos está detrás, en ningún momento estoy insinuando. Pero hacer ese tipo de operaciones, de asesinar a un presidente, sin que detrás, pues solamente haya al menos un miembro de la CIA con capacidad de decisión diciendo, mire, tal vez yo no me meto ahí, pero les doy luz verde, me es difícil creerlo. Me es difícil creer una operación de este nivel sin que haya, digamos, agentes poderosos atrás. Y como tú dices, seguramente en Haití empresarios, políticos, funcionarios, pues habrán estado detrás de esta contratación. Y que al final, que es lo que yo sí creo que es complicado el drama humano, pues estas personas fueron instrumentalizadas. Porque los mercenarios son prescindibles. Entonces, claro, detrás habrá una serie de juegos políticos, económicos, intereses creados, pero al final lo importante es que estos son el chivo expiatorio, pues estos 18 colombianos, a los que pues obviamente, pues lo que dice Sonia, o sea, no es imposible creer que los estén torturando, los estén presionando, porque obviamente el poder que hay detrás para obviamente focalizar el problema en ellos y que las responsabilidades de quienes realmente están detrás del homicidio pues nunca se conozcan y que sea algo totalmente deseado. Un panorama muy
como muy gris, como sin esperanza que tienen ellos allá en Haití y con con todo ese entramado que usted nos expone, profesor, con los muy buenos días y pues hasta qué punto pues hay esa voluntad del gobierno colombiano o el gobierno colombiano ha adelantado acciones precisamente para proteger los derechos de ellos, hasta qué punto el gobierno está comprometido, porque sí han dicho, sí, tenemos que protegerlos, pero una cosa es lo que se dice y la otra cosa es lo que se hace. ¿Cómo lo ha visto usted, profesor? Carolina, también con los buenos días para ti. Insisto, si uno se remite al caso jurídico, Colombia está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es decir, el acompañamiento consular, como decíamos con Sonia, hay un debido proceso, un derecho que es fundamental por el hecho de ser persona, indistintamente si es colombiano o no. Claro, pero obviamente ese derecho lo tiene que reclamar el Estado colombiano, es decir, o sea, hacerlo valer, sea como está haciendo en este momento por la vía bilateral, es decir, que la relación con Haití pues se haga seguimiento de lo que ocurre, se permita, por ejemplo, que las familias vayan y visiten, se haga una debida imputación, se garanticen estos derechos, obviamente no se torturen, porque la tortura es obviamente una práctica totalmente prohibida desde los sistemas de derechos humanos, pero para mí, Carolina, yo creo que el problema va por el otro sentido, ¿no? Y es lo que decía yo con Camilo, y es que me entristece que para este caso se haya desplegado tanto. Insisto, o sea, la vicepresidenta canciller envió al viceministro, envió al vicecanciller a personarse la situación, ¿cierto? Como si fueran los únicos colombianos en todo el planeta que están siendo, digamos, torturados en situaciones de privación de la libertad, en condiciones injustas, sin que se garantice un debido proceso. Entonces, yo antes lo que creo, complementando lo que le estaba diciendo a Camilo, es que me parece un poco disonante esto que los propios, digamos, la propia fuerza pública trata a estas personas como mercenarios, ¿cierto? O sea, además que ellos, de hecho lo que digo yo y que me parece un poco complicado de un discurso que se maneja y es, estas personas, sea como sea, están al haber pertenecido, ¿cierto? O sea, ya no tienen ninguna obligación frente al Ministerio de Defensa ni al Ejército. Pero el hecho de haber sido militares en Colombia y haberse prestado para estas acciones, indistintamente de hasta qué nivel llegaron o no, de hecho enloda el nombre de la institución, ¿no? Es decir, no le están haciendo un favor a la fuerza pública al decir, bueno, es que los colombianos, y esto es una realidad, Carolina, en muchos lugares, mercenarios colombianos hay en todo lado. O sea, que lo de Haití fue como lo que ganó, porque claro, matar a un presidente en cualquier lugar del mundo es muy mediático, pero mercenarios que prestan servicios en Irak, en Afganistán, en Libia, en Emiratos Árabes, en diferentes lugares, pues es casi que algo cotidiano. O sea, tú le puedes preguntar a un militar y él va a conocer a alguien que era curso de él o que es cercano que se presta para estos servicios. Sean simplemente servicios tan sencillos como cuidar un pozo petrolero en Emiratos Árabes, o sea ya operaciones de intervención militar, o sea, de usar las armas para participar directamente en hostilidades. Entonces, claro, estas personas, ¿cierto? O sea, que obviamente yo creo que el argumento suena es claro, o sea, que tienen derechos indistintamente de que sean culpables o no, pues no dejan de enlodar el nombre de la institución y que el Estado colombiano termine, yo creo, exagerando la situación, ¿cierto? Y exagerando, ¿por qué? No porque no tengan derechos, es porque si te despliegas para esto, ¿cierto? O sea, despliegas a tu viceministro, al embajador en Santo Domingo, al cónsul en Puerto Príncipe, gente de la Defensoría del Pueblo, gente de la Cancillería y a los miles de colombianos en otras cárceles, pues te olvidas de ellos, es decir, por ejemplo la expatriación de cadáveres. Por ejemplo, es un tema que no hemos tocado, ¿no? Los 3 que fueron pues, en el operativo asesinados. Se supone que dentro del acompañamiento consular, también el Estado colombiano en sus relaciones consulares debe pues, facilitar las condiciones para repatriar los cadáveres. Pero en Colombia eso no ocurre. O sea, en Colombia digamos como una historia común es la muchacha, lo pongo en un ejemplo abstracto, que de pronto fue víctima de trata de blancas en México o en Europa y que la matan, ¿cierto? O sea, precisamente por estar sometida a esto y que a la familia le toca hacer una vaca, como decimos en Colombia, ¿no? O sea, como buscar recursos, los 10 o 20 millones de pesos para que el cadáver de la hija en el ataúd pues pueda volver. Es decir, que pese a que, hay que decirlo, el Servicio Consular colombiano procura
facilitar, ¿no? Como lograr mejores precios y todo para que llegue, pues no está dando un peso. En cambio, en este caso sí, y es lo que me parece preocupante, que para contratar abogados no se ha hecho, pero se dejó esa idea que de nuestro erario, como no se hace con otros colombianos, se pague un abogado con finanzas, con recursos públicos y que se expatrien cada vez con recursos públicos. No es que no tengan el derecho, es que porque ellos sí tienen el derecho y otros no, ¿no? Y los otros miles no tienen ese mismo derecho que sí tienen ellos. Entonces, por eso creo que antes, Carolina, la reacción me pareció exagerada, desproporcionada y si me fuerzas, yo digo que hasta cómplice con la situación. Sí, además por lo mediático y además por el mismo hecho, lo hemos dicho acá durante toda la entrevista, matar a un presidente y que colombianos estén implicados en este hecho. Usted lo ha dicho, profesor, hay que quemar, digamos, todas las instancias jurídicas para de pronto ya llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una instancia, no sé qué tan lejana puede ser, podría ser repatriación. Hay que decir que hay un tratado, pero con China, en cuanto a repatriación bilateral. Firmaron los dos países para que aquellas personas o colombianos que hayan cometido este delito del narcotráfico, pues vengan a pagar, porque es cadena perpetua, a otros ya es pena de muerte, pero pues que vengan a pagar su pena acá en Colombia. ¿Qué tan, digamos, qué tan posible puede ser esto de la repatriación y se firme un acuerdo? Yo no creo que sea a tiempo corto o a tiempo, no sé, lejano, puede ser más. No, además que, digamos, en China, pues ahí hay una preexistencia del derecho. Entonces, si existiera como en el caso chino, si por ejemplo el día de hoy, que seguramente estará pasando, o sea, seguramente el día de hoy un colombiano en China está siendo capturado en un aeropuerto internacional por transportar droga, ¿cierto? Ahí hay un tratado preexistente y ese tratado garantizaría que pues sería la repatriación. En este caso no lo hay, ¿cierto? Y en este caso, sea como sea es que Sonia, aquí hay tres, digamos, como tres instancias. Primera instancia, la jurisdicción, ¿no? El asunto territorial. ¿A quién le pertenece? A Haití. Es decir, el crimen ocurrió en su territorio. Segundo lugar, en derecho penal, pues hay que distinguir el sujeto activo del pasivo. Entonces el activo, pues son los mercenarios haciendo lo que hicieron, ¿cierto? Y el sujeto pasivo, pues es el presidente que fue torturado, pues asesinado, su esposa que fue malherida. Entonces, claro, obviamente, tanto por el sujeto pasivo, el presidente, como por la jurisdicción, el caso le compete exclusivamente a la justicia de Haití, ¿cierto? Lo único que tiene que hacer la justicia de Haití, o lo que tiene que hacer, lo que tiene que mirar la justicia de Haití, es hacer valer su propio sistema. Es decir, porque ya la justicia de Haití, como la de Colombia, pues garantiza un debido proceso, digamos, porque los derechos humanos universales y americanos, pues obviamente al obligarse, pues Haití está obligada a respetar esos derechos. Y como obviamente hay una implicación de nacionales colombianos, ¿cierto? Una competencia personal de Colombia, lo que hace Colombia es acompañar, digamos, el proceso y velar porque el proceso se cumpla. Y si no se cumple, ahí sí recurrir a instancias internacionales, pues interamericanas, para pues hacer valer esos derechos. Pero por más que el día de mañana firmó un tratado que hablara de esta repatriación, perfectamente conscientes de que si los capturaban, pues lo que iba a ocurrir iba a ser complicado, ¿cierto? O sea, que prisión van a pagar, no sabemos bien cuánto, pero prisión van a pagar, es lo más seguro, y es prisión en Haití. Sí, porque obviamente esto no, tampoco existe un tratado de extradición que contemple esto, como para que digan, no, es que lo vamos a extraditar o lo vamos a repatriar, no, o sea, lo más seguro es que van a pagar muchos años de prisión en una prisión de Haití. Lo único en lo que hay que estar observantes, porque son personas, es en que se le garanticen sus derechos fundamentales. Profesor Urueña, a mí también me gustaría meterme en el ámbito no de la conspiración ni de generar aquí teorías conspirativas, pero a mí me parece supremamente interesante eso que planteó hace un instante, y es que, o sea, la inteligencia americana, el servicio secreto, las agencias, la CIA sobre todo, pues está muy pendiente de este tipo de movimientos, ¿no? Ellos, digamos que con inteligencia saben o podrían llegar a saber con antelación qué puede llegar a suceder, sobre todo en esos países que tienen, pues, digamos, una convulsión política, ¿no? Y que son demasiado complicados, digo yo. Primero eso. Y segundo, o sea, además del mal mensaje que se le envía a los otros colombianos, ¿no? Digamos que usted mencionaba el caso de las personas que mueren en otros países, que son asesinadas en otros países, la gente tiene que hacer, mejor dicho, vender el carro, la casa, todo para repatriar los cuerpos, hacer la vaca. Ese mensaje es supremamente, pues, negativo, digo yo, pero también me parece que hay un interés.
¿cuál puede ser ese interés? Hablando obviamente en el sentido no de conspiración, pero ¿en qué está fallando el Estado? O sea, ese mal mensaje que está dejando digamos, a los colombianos que están por fuera y a la opinión pública, ¿no? Porque aquí nosotros en este programa también tuvimos a un ex militar y es desde su punto de vista, pues muy respetable. Él decía, mire, es que estas personas seguramente trabajan en este tipo de, digamos, de escenarios, como los mercenarios, porque las pensiones o las prebendas o los sueldos que tenían estas personas cuando estaban en el ejército o en las diferentes fuerzas militares, pues no eran suficientes. Quizás eso tiene una lógica, evidentemente, de una desigualdad, pero pues, o sea, a mí, un caso hipotético, ¿no? A mí me pagan mal en una empresa, entonces yo mejor como que me voy de mercenario o a cuidar un pozo petrolero en Emiratos Árabes porque seguramente llama, o sea, no se entiende muy bien esto y por qué se busca justificar eso, o sea, es simplemente tratar de blindar la institucionalidad a como dé lugar o puede llegar a haber otro tipo de intereses ahí, no estoy diciendo que sea partícipe del Estado, pero sí hay un erróneo mensaje, creo yo, como muchos que se han dado a través de este gobierno. Bueno, frente a tus dos preguntas, Camilo, yo creo que no hay que llegar a una teoría de conspiración, eh, porque la presencia de mercenarios usualmente en el continente, incluyendo Colombia, y esto está más que documentado, muchas veces ha estado bendecida desde la CIA, sobre todo, porque generalmente el uso de mercenarios, como hacían los franceses y británicos en África, o los estadounidenses también en África o en América, pues han dado su beneplácito. Por ejemplo, el caso de Yair Klein, que es un mercenario, pues, digamos, para la gente más joven, un mercenario israelita que vino a entrenar sicarios del cartel de Medellín, pagados por el cartel de Medellín, que fue prácticamente el origen del paramilitarismo fuerte en Colombia, no el paramilitarismo como fenómeno antiinsurgente, sino del narcoparamilitarismo, si queremos llamarlo así, y que ahí hubo un mercenario israelita que vino con otros mercenarios israelitas, británicos y australianos. Y él, por ejemplo, Jair Klein, en una entrevista que le hace, en un libro que hace Jairo Tarazona, que es una entrevista a él, no, el Abejar es una entrevista, este sí es como un libro sobre lo que hizo Klein en Colombia, pues señala que él vino a entrenar contras, o sea, paramilitares en Nicaragua, y luego paramilitares en Colombia. Y que de las propias declaraciones de Klein decía, es que obviamente esto sin el beneplácito de Washington no se puede hacer. O sea, que venga un grupo de mercenarios de estos países a entrenar paramilitares en América Central y América del Sur, y que Washington no sepa, pues, alguien tiene que saber, así no sea el director de la CIA, pero un mando medio con capacidad de decisión tiene que saberlo. Y es que para mí lo complicado de esto, Camilo, es que antes, cuando uno, sí, como que hablaba del imperialismo yanqui y esto, y de la intervención de Estados Unidos, uno a veces, por ejemplo, piensa, por ejemplo, en la toma de Granada, ¿no? O sea, que el ejército estadounidense ocupa una isla de apenas 200.000 personas y lo vende como una gran operación militar, o lo de Panamá en el 89, o sea, que los Marines estadounidenses, frente al dictador narcotraficante, que es Noriega, lo tumban y se despliegan. Ese tipo de acciones directas de soldados, ¿no? Despliegue militar, eso no va a ocurrir en mucho tiempo. Lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Que élites de estos países, opositores, digamos, al presidente de turno, porque yo tengo que hablar de Venezuela y de Bolivia, esto no solo es un tema hemisférico. Entonces, gente que es opositora y que obviamente quiere matar al presidente o quiere propiciar un golpe de Estado, ya no tiene que ir a la CIA, o tal vez la CIA le hace el puente, con alguna empresa militar de seguridad manejada por mercenarios en Miami, como es esta CTU, que es la que pues termina contratando a los de Haití, y ahí, por ejemplo, pues hacen el contacto, se ofrecen unos hombres, unas operaciones, se fija un precio y se hace. Entonces, por ejemplo, la operación Gedeón, que es una operación de mercenarios en Venezuela con el fin exclusivo de hacer un golpe de Estado contra Maduro, pues es claramente una dinámica que se está viendo. En Bolivia, cuando se da la elección y que pues, el candidato Evo Morales gana, la gente del otro bando, la gente de Yanín y la gente, digamos, de la derecha boliviana, tenía un plan B que felizmente no se cristalizó. Y es que iban a contratar a la misma compañía de la Operación Gedeón
para que si el evismo, ¿no? O sea, el partido Evo, ganaba las elecciones, pues otra vez propiciar otro golpe de Estado. Entonces, mira tú cómo esto no es un caso aislado. O sea, lo de Haití, por más de que lo vendan, o sea, es que se vende como no, unos incautos exmilitares colombianos fueron contratados y no sabían qué hacer y terminaron. No, esto sí tiene, sin necesidad de llegar a una teoría de la conspiración, un alcance hemisférico y una planificación mayor de lo que se vende, ¿no? O sea, que la historia que dice la periodista de Semana, de que sí, prácticamente pobres ellos, ¿no? Y si fueran guerrilleros no les hubiera pasado eso, pues yo creo que hay una estrategia, es una nueva forma de actuar, ¿no? O sea, de utilizar la fuerza, ya no es el despliegue militar con soldados, ¿no? En una misión directamente ordenada por el gobierno central, sino son estas operaciones encubiertas. Y eso es lo que al final al derecho internacional se le escapa. Es decir, ¿cómo poder fijar una responsabilidad del Estado, que es lo que se hacía antes? Bueno, si tú invades este país y cometes crímenes de guerra, pues obviamente pagas por crímenes de guerra, sea como Estado o sea como individuo, que es lo que hace la Corte Penal Internacional. Pero si lo que realmente pasa es que particulares contratan compañías que funcionan a la sombra, que son empresas de garaje, y estas compañías hacen esto, pues al final de quién es la responsabilidad y cómo funciona esto. Eso sería lo primero. Sin Camilo entrar, yo la verdad no pensaría que haya que entrar en una teoría de conspiración para hablar de eso. Y lo segundo, Camilo, es que, y que a mí, te lo digo, personalmente me causa preocupación, y creo que tú, digamos, complemento tu idea, pero tú la plasmaste muy bien, es que a mí me preocupa que el espíritu de cuerpo de la fuerza pública llegue a ese nivel, ¿cierto? Porque uno dice, sí, o sea, uno puede decir que frente a diferentes temas, sí, creo que todos sabemos, sí, que hay miembros del Estado colombiano que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos, ¿no? Crímenes contra la humanidad, es decir que eso no ocurre, está para el sol con un dedo, ¿cierto? Está para el sol con un dedo. Entonces, el espíritu de cuerpo muchas veces lo que hace es, bueno, pasémoslo, por ejemplo, o sea, no dejemos que la fiscalía impute ni que se vaya a la justicia ordinaria, sino que se vaya a la justicia penal militar. Que la justicia penal militar en Colombia no es que tenga un reconocimiento de ser muy, muy neutral, es decir, que sí, y uno a veces lo entiende, ¿no? Porque obviamente yo entiendo el sentido de la justicia penal militar, y es que hay cosas que entiende un militar de la acción, del uso de las armas, que no entiende un civil. Eso me parece muy válido en la justicia penal militar. Solo que a veces sí hay casos en los que uno dice, oye, esto ya pasa de ser un entendimiento del uso de la fuerza a una complicidad e incluso una impunidad con estos miembros. Y por el otro lado, entonces claro, uno dice, eso ocurre. Es decir, o sea, no es el ideal, pero ocurre. Que ocurra mucho o poco es otra discusión, pero que ocurre, ocurre, ¿cierto? Indistintamente de que los altos mandos lo consientan o no. Eso no es una discusión. Lo que a mí me preocupa es que ese espíritu de cuerpo, y es lo que tú dices, Camilo, claro, yo entiendo lo que ocurre, Camilo, y a mí cuando, o sea, si yo fuera militar y me dicen, oiga, usted como soldado profesional, ¿cuánto gana? Creo que deben ser como 2 millones de pesos, no creo que sea mucho más de eso. Si es algo más o algo menos, pero está por ahí, ¿cierto? O sea, son 2 salarios mínimos, básicamente. Y me dicen, oiga, yo por cuidar un pozo petrolero, porque yo sé que ustedes son buenos, están entrenados, han estado en combate, es decir, tienen una experticia militar, le voy a pagar $3.000 al mes, o 4.000, que es lo que generalmente pueden ofrecer. Y yo digo, ya, yo soy un padre de familia, ¿cierto? Tengo necesidades como cualquier persona, o sea, siempre como cualquier padre o cualquier esposo o familiar, hijo, lo que sea, pues yo trato de que mi familia viva bien. Y yo digo, es decir, yo voy a hacer eso. Y yo, por ejemplo, no le veo, Camilo, ningún problema, no es para satanizar a esta gente, para nada, o sea, son humanos. Y si me dicen, vaya a cuidar un pozo petrolero de Emiratos Árabes y le pagamos esto, o sea, ¿a quién le está haciendo daño? Porque es proteger un pozo petrolero. O sea, no es ir a matar gente, no es ir a hacer una operación encubierta. De hecho, una de las esposas de estos militares retirados decía que lo que le habían dicho a él y él le había transmitido a ella, al menos es la versión que puede ser verosímil o no es la discusión, es que era cuidar al presidente. O sea, que el contrato era por cuidar al presidente, no por secuestrarlo, ni por hacerlo renunciar, ni para matarlo. Puede ser verosímil, porque estas operaciones encubiertas tienen esas dinámicas que algunos saben, otros no, ¿cierto? Que no a todo el mundo se le dice toda la información completa. Yo creo, no me parece inverosímil, que algunos de ellos hayan estado ahí engañados y que ya cuando lo cogieron, lo amarraron y lo torturaron, pues se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y ya sobre la marcha, hay una versión que dice que sobre la marcha lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer esto, hay una plata aquí que él tiene, como una riqueza, y nos la repartimos.
A mí no me parece inverosímil esa versión, que alguien, digamos, iba con otro fin, o sea, que sabía que iba a entrar a la casa, que iban a retener al presidente, pero que de pronto no sabía que lo iban a torturar como lo torturaron y a matar como lo mataron. Entonces, lo que cierro con esto, Camilo, es lo que me preocupa es eso, ¿no? Que ya el espíritu de cuerpo ni siquiera está agotándose en los militares activos, que uno lo entiende, que ya se sobreactúa es otra cosa, pero uno entiende que hay ese espíritu de cuerpo. ¿No? Que uno entiende que hay una necesidad, que uno entiende que hay una aspiración legítima a mejorar las condiciones de vida, pero que ese espíritu de cuerpo y esa institucionalidad, porque a mí no me cabe duda de que generalmente serán organizaciones de exoficiales y demás que habrán presionado al gobierno para que tome una decisión mucho más, digamos, más enfática, ¿cierto? Porque el gobierno al principio, tú ves que al principio era desmarcarse, ¿no? Como, no, hay que mirar, no sé qué, no sabemos, y pasaron del desmarcarse al prácticamente ponerse la camiseta para defender a los militares como si fueran, pues a los exmilitares como si fueran héroes de la patria. Entonces, sí me preocupa el mensaje, Camilo, de que ese espíritu de cuerpo termine llegando y cobijando incluso a gente que pues no es parte del servicio activo. Profesor, rápidamente, pues quisiera preguntarle qué papel puede jugar una investigación que adelante el FBI y si tiene si tiene dientes en este proceso o por ser otro país. Claro, ahí lo que habría que ver es, digamos, lo que le exige a Colombia, es decir, Colombia lo único que puede hacer es ajustarse al derecho. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene ese poder, Colombia no es una potencia regional, pues para, como si podría ser Estados Unidos, que lo ha hecho, ¿no? Con muchos otros estados frente a sus contratistas, ¿no? O sea, de hecho aquí en Colombia, no es solamente que Colombia exporte mercenarios, es que aquí estas compañías han funcionado. En el marco del Plan Colombia, la compañía que hizo aspersión aérea, se llama DynCorp. O sea, no es no eran solamente la policía antinarcóticos haciendo la aspersión aérea, sino que había compañías que manejaban este tipo de operaciones. Y DynCorp, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta empresa? Tiene un récord tristemente célebre, sobre todo de temas ligados a abusos sexuales, ¿no? O sea, en Croacia, incluso en Colombia hubo denuncias, sobre todo en la parte de Melgar, porque era la base de Tolemaida, donde ellos funcionaban más, por ejemplo, de inasistencia alimentaria. Entonces hubo una nota de Noticias 1 que hablaba de eso, ¿no? De que contratistas de DynCorp dejaban, pues claro, tenían relaciones con muchachas del lugar, las dejaban embarazadas y se iban, y nadie respondía. Sí, porque ese es el problema de esto, ¿no? O sea, como que tú hoy día estás en Colombia apoyando operaciones antinarcóticos y el día de mañana estás en Croacia, ¿vale? Y además que en el marco del acuerdo de las bases, estos contratistas tienen inmunidad diplomática. Además, o sea, incluso mercenarios en Colombia tienen inmunidad diplomática y llegan a ese nivel de inmunidad que se convierte en impunidad. Entonces, claro, ¿por qué ocurre? Porque Estados Unidos tiene el poder para hacer que Colombia pues ceda esas intenciones. Y que si algo digamos, algo ocurre con ellos, pues, digamos, ellos ni siquiera repatriados, ni siquiera tengan que responder, porque el caso más normal es que no respondan. Claro, como es Colombia, no es un país tan fuerte, aunque sea Haití, que es un país que sí es muy débil, pues ahí no creo que Colombia tenga la suficiente influencia política o la suficiente capacidad de disuasión a Haití para, por ejemplo, que sea Sonia de repatriarlos. Porque claro, si fuera Estados Unidos y Haití, Estados Unidos perfectamente podría lograr, incluso por vías extralegales, que lo repatrien, porque es Estados Unidos, porque al final pues sí hay una correlación de poder que favorece mucho más a Estados Unidos. Entonces, lo que tú dices del FBI, claro, si Estados Unidos se mete y decide investigar, claro, el FBI pues que puede tener como este alcance de investigación, pues llegar hasta un punto. Pero si es como yo decía, que alguien en la CIA, ¿no? Mando medio, insisto, que ni siquiera brindó el apoyo, sino que dio luz verde, dijo, yo no tengo problema con que lo hagan, pues que tenga la capacidad de bloquear la investigación, lo puede hacer. Y eso ha pasado, ni siquiera tenemos otra vez que llegar a una teoría de conspiración para saber que eso ha ocurrido múltiples veces. Bueno, profesor Mario Urueña, profesor de la Universidad del Rosario, le agradecemos por su tiempo y por la colaboración en este análisis acerca de la situación que viven estos colombianos allí en Haití. Muchas gracias y un feliz día. Igualmente para todos, Camilo, Sonia, Carolina, que estén muy bien, feliz día. Muchas gracias. 9:55 de la mañana y vamos a seguir antes de terminar.